Cordial saludo compañeros y formadores del curso virtual de formación en incorporación de la perspectiva de género en la rama judicial. Soy Rodian David Luque Ardila y por medio del presente video me permito exponerles mi análisis frente a la decisión de la primera sala que produjo el primer acuerdo en contraste con la sentencia T344 de 2020 de la Corte Constitucional, teniendo como base las preguntas orientadoras fijadas para la actividad de valoración de la prueba con perspectiva de género en los siguientes términos. En cuanto a la primera pregunta orientadora, se indica así: la primera sala actuó siguiendo los principios de objetividad y, dada su proximidad a los hechos, consiguió generar un acuerdo que garantizaba un estado de bienestar para ambas partes. En lo que respecta a este interrogante y de cara a las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia T344 de 2020, claramente no se puede decir que la primera sala hubiese actuado con principios de objetividad por haberse generado un acuerdo entre ambas partes, si se tiene en cuenta que en múltiples ocasiones la señora Luz Consuelo Lucas Romero fue víctima de maltrato físico, psicológico y económico e incluso fue víctima de acceso carnal violento, porque era obligada a mantener relaciones sexuales bajo amenazas en las que se le indicaba que no aportaría para el sostenimiento del hogar ni para sus necesidades personales. Por tanto, bajo tales circunstancias, fue evidente que la señora Lucas Romero, por su simple condición de mujer, fue víctima de violencia de género en una de sus manifestaciones más frecuentes, como lo es la violencia económica, pues tal como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia en mención, esta violencia es aquella que se vincula al uso del poder económico del hombre para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, y se presenta bajo una apariencia de colaboración en la que aquel se muestra como proveedor por excelencia. Bajo esta apariencia, el hombre le impide a la mujer participar de las decisiones económicas del hogar y le impone la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente le prohíbe estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia económica y de esa manera se sienta en necesidad de mantenerse en la relación. En ese entendido, más allá de haberse logrado algún acuerdo entre las partes, no puede predicarse el logro de un estado de bienestar para ambas, porque, en este caso, al igual que muchos otros más que ocurren con mucha frecuencia, no se puede mirar con un mismo rasero las condiciones del hombre y la mujer cuando existe violencia de género de por medio. El parámetro de interpretación y valoración probatoria de todas las circunstancias fácticas en desarrollo del ejercicio de la administración de justicia debe ser alto, propendiendo siempre por la búsqueda de la verdad material para no perpetuar en el tiempo situaciones de violencia prolongadas, tal como ha acontecido en el caso objeto de estudio en la sentencia T344 de 2020. Ahora bien, en la segunda pregunta orientadora se indaga si tiene algún impacto el suspender cualquier medida o acción acusatoria fundamentándose en el acuerdo económico. En línea de discurso, el suspender cualquier medida o acción acusatoria con base en el acuerdo económico sienta un precedente negativo en este tipo de casos al ocurrir una ruptura de pareja por violencia de género, puesto que se olvida que tal tipo de violencia se diferencia de otras formas de violencia por los ámbitos en que la misma se ejerce, pues la desigualdad que allí se genera, tal como lo ha expuesto la Corte Constitucional, se cristaliza, por ejemplo, en la pareja, la familia, el trabajo, en la economía, la cultura política o en la religión. Es que además tal medida de suspensión desatiende las exigencias dispuestas por el Estado Social de Derecho para combatir la violencia de género, con la regulación constitucional colombiana de la igualdad como respuesta a los postulados superiores que la consagran, para que ello se materialice en acciones afirmativas que vinculen a todos los poderes públicos, en especial el judicial, para la erradicación del fenómeno de la violencia contra la mujer, pues cuando ocurre lo contrario con tal tipo de situaciones se constituyen obstáculos en las mujeres para el goce efectivo de sus derechos fundamentales constitucionales. Por último, en lo que concierne a la tercera pregunta orientadora, en la que se pregunta si la Corte Constitucional está aplicando una clara diferencia entre hechos y derechos, puntualizando que de modo alguno un acuerdo basado en un pacto económico implica el impedimento al acceso al derecho fundamental del debido proceso y a los mecanismos de administración de justicia, específicamente en casos de violencia contra la mujer. Frente a este cuestionamiento, podemos decir que la aplicación diferencial entre hechos y derechos realizada por la Corte Constitucional en el desarrollo de sus consideraciones en la sentencia T344 de 2020 constituye la ratificación de un acertado precedente constitucional en torno al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de las víctimas de violencia de género, con el reconocimiento de su vulnerabilidad especial para que se adelanten procesos judiciales acorde con perspectiva de género.
Al respecto, es del caso traer a colación lo dicho por la misma corporación en la antecedente sentencia T-126 de 2018, en la cual se precisó que, en el marco de las funciones jurisdiccionales transitorias que le son propias, los conciliadores en derecho, al igual que los jueces y demás autoridades del Estado, tienen asignadas funciones judiciales y no pueden actuar al margen de la aplicación de la perspectiva de género y menos aún en temas relacionados con asuntos de familia. Corolario de lo anterior es de rememorar que establecer una clara diferencia entre hechos y derechos con prevalencia de estos últimos frente a situaciones de violencia de género es poner de presente lo afirmado en tratados internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. Pues no se puede olvidar que en ellos se consagran obligaciones específicas para los Estados partes, como la de investigar, juzgar y sancionar las conductas que configuran violencia contra la mujer. Por tanto, es claro que ningún acuerdo celebrado dentro de circunstancias que ciertamente constituyen violencia de género no se puede limitar o restringir a las mujeres víctimas de violencia a hacer el no hacer exigibles sus derechos ante autoridades administrativas y o judiciales, siendo que ellos les son innanes por su condición de vulnerabilidad. En estos términos doy por finalizada mi exposición y les agradezco su atención.